Bien, buenas noches. Vamos a hablar de un aspecto muy interesante que al mismo tiempo es un problema para muchos expositores, que es cuando la colección llega a los 85 puntos y debe pasar desde 5 hasta 8 marcos. La colección que vamos a abordar es la colección Ars Nova de Miquel Ugarde. Y empezamos entonces con una breve presentación suya sobre la colección para que luego podamos hacer los comentarios al respecto. Miquel, por favor. Buenas tardes a todos. Esta es la primera página de mi colección. El año pasado la presenté por primera vez en una exposición internacional y tuvo lugar en Essen, en Alemania. El jurado la calificó con 90 puntos y me concedieron la medalla de oro FIP. Como veis, está realizada en tamaño DIN A3 porque tengo bastantes piezas de gran tamaño y me pareció que era lo más apropiado en su momento. Aunque en estos momentos estoy reflexionando si tal vez sería más interesante la próxima versión realizarla en el tamaño cuadrado, un tamaño intermedio entre el A4 y el A3. Si tenéis interés en verla, está expuesta en el blog La Lupa y allí la podéis ver con calma. Entiendo que en esta tarde pues, repasaremos algunas de sus páginas con Rogelio. El año pasado tuve la tremenda suerte de poder estar en Essen todos los 5 días que duró la exposición y ahí tuve la oportunidad de que algunos jurados internacionales se acercaran a ver mi colección y me hicieran sus comentarios. Estuvo Luis Fernando Díaz, que me hizo una serie de sugerencias, y también un belga que conocía por correo electrónico, como hasta a ese momento a Luis Fernando, llamado Conrad Brack, que también me hizo sus comentarios, y un amigo mío que es coleccionista de temática del tema de bicicletas. Tiene varias colecciones, también expuso una de ellas y él conoce mucha gente en el mundo de la filatelia y consiguió que 4 amigos suyos, que también son jurados internacionales, se fueran acercando uno detrás de otro a ver mi colección y a hacerme sus sugerencias. Y además de todos ellos, pues al final vino el jurado, que aunque siempre tienen una limitación de tiempo para atendernos a cada coleccionista, pues también estuvieron unos minutos conmigo, fueron muy amables y me respondieron a todas las dudas que yo tenía. A raíz de aquello le escribí a Rogerio de Divitis, que era uno de los 3 miembros del jurado, haciéndole algunas preguntas y algunas dudas que tenía, y de esas conversaciones surgió la idea de hacer esta presentación Rogerio basándose en mi colección, que de alguna manera ya la había analizado con el resto del jurado allí en Essen. Antes de ir a Essen, la verdad es que tenía más convicción de muchos temas que después de volver. Había algunas ideas que las había leído en libros y artículos y demás, y estaba convencido de que eran así. Sin embargo, al hablar con los jurados y con los demás miembros, con los jurados que me analizaron y con esas otras personas que he comentado, pues me fueron surgiendo dudas. Y cuando volví de Essen, creo que volví con más dudas que cuando aparecí por allí, ¿no? En mi colección, pues hay un poco de todo. Y creo que hay una buena variedad de piezas. Alguna vez me han comentado que tengo un exceso de pruebas en ella. Y sí creo, como rasgo así como más diferente a lo que puede ser en otras colecciones, creo que diría que he intentado que el texto temático vaya centrado siempre en las páginas. Hay muchas colecciones, lo habitual es que el texto temático vaya escrito de izquierda a derecha y de arriba a abajo, como establecen las normas, pero en algunas colecciones que va saltando de un lado a otro y resulta un poco difícil, a mí por lo menos a veces me resulta difícil el no perderme de un párrafo al siguiente. Entonces, en mi oficina hubo hace algún tiempo una conferencia muy interesante en que explicaban cómo resolver ese problema y demás, pero yo intenté resolverlo
a base de intentar colocar el texto lo más centrado posible en cada página, como formando una especie de columna vertebral, y luego las piezas a ambos lados de ellas. Dependiendo del tamaño y el tipo de piezas que tengas, esto es más o menos complicado en cada una de las páginas, pero más o menos lo he ido resolviendo. Creo que el hacerlo así lleva más tiempo de maquetación para cada una de las páginas. Si os estáis viendo más o menos en todo ese esquema. Como digo, creo que el tema lleva más esfuerzo de maquetación y no sé si realmente, por ejemplo, esta es una de mis dudas, no sé si realmente el esfuerzo merece la pena para la impresión que luego esto puede producir a la gente a la hora de ver una colección. Y bueno, por mi parte, como introducción, creo que podría valer con esto y comentaros que mi siguiente gran reto en estos momentos sería pasar de los 5 cuadros con que expuse en Essen a una colección de 8 cuadros. Y comentando con Rogelio, pues me encontraba bastante perdido, porque no he encontrado mucha información acerca de cómo se puede llevar a cabo ese salto de 5 a 8 cuadros, y le pedí a ver si podría explicarme a mí y a todos los que estéis escuchando esta charla cuáles son las ideas directrices o las estrategias que se pueden llevar a cabo para ejecutar esa ampliación de 5 a 8 cuadros y además, si es posible, pues mantener la puntuación que has obtenido con 5 cuadros o incluso mejorarla, claro está. Y por mi parte yo creo que nada más. Podremos, si os parece bien, podemos escuchar a Rogerio a ver lo que nos cuenta. Rogerio, cuando quieras. Hay que retirar la presentación. Ya. ¿Pueden ver la presentación? Sí, Bien. Bueno, primero me gustaría de agradecer la invitación. Es una alegría estar con todos aquí. La idea inicial que hubo sería de hacer comentarios generales sobre la colección. Yo tuve la oportunidad de participar del jurado de Esfilna el año pasado, ya que Brasil ha sido un país invitado a participar de Esfilna en Teruel, España. Y luego, cuando hice mi aprendizaje como jurado temático en Ibra, tuve la oportunidad de mirarla de nuevo. Es una bellísima colección. Y después la idea se dirigió más a la cuestión de qué hacer ahora con 90 puntos, 5 marcos, y para hacer la migración de 5 para 8 marcos, que es una dificultad muy grande que todos nosotros tenemos cuando la colección llega a los 85 puntos. Entonces, en la presentación que va a seguir, en primer lugar, voy a presentar para hacer un paralelo y también porque tenemos aquí no temáticos, a una situación muy semejante de una colección de enteros postales. Y luego migramos para la colección de Miguel para hacer una comparación, ya que en la temática, además de los aspectos filatéricos, hay también los aspectos temáticos que nos permiten muchas veces añadir hojas, añadir material, manteniendo el nivel inicial de la colección cuando se va de 5 para 8 marcos. Pero lo que en la mayor parte de las veces se ve es que hay una pérdida de 1, 2 puntos cuando, y hasta más en algunos casos, cuando se migra de 5 para 8 marcos, ya que hay una dilución del material bueno y hay una dificultad muy grande de mantener el nivel, sobre todo del desarrollo temático. Y en eso, pienso que após después de la charla tendremos mucho más dudas do que propiamente respuestas a la cuestión de qué hacer. Pero pienso que son puntos muy interesantes para no solo para los temáticos, sino para todos
los expositores que llegan a los 85 puntos. Y al final, si posible, vamos a hablar de algunos aspectos muy puntuales de la colección que Miquel me ha preguntado. Algunos son un poco polémicos y para ellos también no hay una respuesta definitiva. Bueno, cuando miramos el Grex, la diapositiva ha pasado. Ya se mira la diapositiva sobre el Grex. Sí, ¿no? Sí, 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 Bien. Cuando se mira el GREX, el Reglamento General de las Exposiciones, en ítem 6.3, en ítem B, que en todas las clases competitivas, con excepción a juventud y literatura, 5 marcos son atribuidos uniformemente a todas las colecciones aceptadas que tengan recibido hasta 84 puntos, es decir, vermelho FIP, y para todas las colecciones que son expuestas por la primera vez. Mientras 8 marcos son atribuidos para las que tengan obtenido 85 puntos, es decir, vermelho grande FIP o premiación más grande, que es el caso de la colección Ars Nova, con 90 puntos y medalla de oro. Pero miren que el reglamento está bastante atento a la dificultad que muchas veces tenemos de pasar de 5 para 8 marcos. Así es que exposiciones cualificadas para 8 marcos en una exposición deberían al principio cambiar, perdón, exposiciones calificadas para 8 marcos y una exposición deben mantener 8 marcos en las siguientes. Pero el punto es que para colecciones que tengan por la primera vez pasado para 85 puntos, pueden en exposiciones siguientes añadir 1 o 2 marcos, es decir, pasar para 6 o 7 marcos hasta llegar a los 8 marcos que son el objetivo final. Es decir, que por 2 veces más, antes de llegar a 8 marcos, se puede añadir una cantidad más pequeña de marcos, considerando que a veces añadir 60% de tamaño es difícil. Y ese aumento de tamaño pausado de 5, 6, 7 marcos antes de llegar a los 8 debe ser hecho desde 3 años o 36 meses después de la primera medalla de calificación para 8 marcos. Entonces, es posible que tengamos en una exposición FIPE colecciones con 6 o 7 marcos, considerando el ítem 6.4 del reglamento. Bien, rápidamente para contextualizar lo que vamos a hablar de la temática, voy a presentar un ejemplo mío. Esta es una colección de fajillas de Brasil. Es un estudio que redondó en una colección que tiene 5 marcos. Miren que el plan es un plan típico de heterofilia, con la división de las diversas emisiones cronológicas. Tenemos una emisión de Imperio, 4 emisiones de República y al final un capítulo con los anuncios y propagandas que fueron hechos en las fajillas de la República. En la primera página tenemos, en la primera hoja tenemos la solicitación hecha al American Banknote para que las fajillas pudiesen ser hechas. La colección tiene materiales únicos como la contestación a comunicación de la American Banknote, pruebas únicas como esa de la primera emisión, que tiene la cabeza del emperador Don Pedro II. La colección tiene también specimens que no son muy usuales.
tiene los estudios de los diversos tipos. Esa es la segunda emisión, la primera de República, con efigie de República. Y hay diversos tipos, han hecho 7 tipos diferentes con medidas diferentes en las diferentes palabras que están en la parte verde eh, de las fajillas. También las variedades conocidas como las fajillas albinas, o entonces con desplazamiento del verde de la impresión. Hay situaciones bien interesantes, como por ejemplo, fajillas que se enviaron bajo registro, que es una situación bastante incomún para lo envío de material impreso, ¿no? Aquí es la única conocida con un sello de Don Pedro II, Barba Blanca, también una fajilla registrada. Fajillas sobre las cuales se han atribuido un valor adicional de tasa, aquí para Francia, Italia y Argentina. Fajillas que han sido enviadas en conjunto cuando el material impreso era más grande o más pesado y una sola no sería suficiente para enviar con el porteo necesario. Son bastante raras también. Y finalmente, aquellas que tienen propagandas, que son por supuesto de interés de los temáticos, son todas de la República y hay una cantidad razonable de ellas, pero también bastante incomunes. Es decir, la colección ha llegado en Bandung a 83 puntos, ha tenido un puntaje mejor en una exposición FIAF y la colección puede muy bien llegar a los 85 puntos. En esa situación, ¿qué hacer? Para una colección no temática, hay límites más claros de cómo poder cambiar la colección para 6 o para 7 marcos hasta llegar, después de 36 meses, a los 8 marcos. Es más difícil, no hay la flexibilidad que la temática nos proporciona por cuenta del estudio temático. En esa situación particular, podemos al final discutirlo. Algunas posibilidades. Una sería añadir material para estudio del porteo, pero eso no es lo que se prefiere hacer en una colección de enteros postales, en que lo aspecto más importante son los estudios de tipos de enteros, pruebas y la parte de porteo, por ejemplo, haría con que la colección fuera caracterizada como una colección de historia postal y no una colección de enteros postales. Una otra posibilidad sería hacer una segunda parte, por ejemplo, con los enteros postales Roland Hill o entonces con billetes postales, pero eso cambiaría bastante el motivo de la colección. Habría que cambiar lo escopo de la colección. Entonces, miren que para algunas situaciones como esa, cambiar de 5 para 8 marcos significaría cambiar totalmente la estructura de la colección y eso podría tener una repercusión muy grande en la avaliación de la colección cuando llegara a los 8 marcos. Bueno, hecha esa introducción, pasamos para la bellísima colección Ars Nova, que como he dicho, tuve la oportunidad de ver por 2 veces el año pasado y hacer el testigo de su evolución desde Teruel hasta Essen. Es una colección que tiene un plan muy bien estructurado, con 6 capítulos principales que tienen un hilo conductor muy claro. Cada uno de los capítulos tiene 4 o 5 apartados, subcapítulos, ¿no? Y miren que hay un equilibrio muy grande entre los diferentes capítulos, que es un aspecto bastante importante también. Entonces, es una colección que llegó
a los 90 puntos con 5 marcos, con méritos muy claros y que con 5 marcos está bastante equilibrado. En ese momento, entonces, ¿qué hacer para cambiarla para 6, 7? Pero obligatoriamente después de 3 años hay que llegar a los 8 marcos. Bueno, cuando miramos el puntaje de la colección, que ha llegado a los 90 puntos, miren que título y plan han obtenido 14 de 15, desarrollo 14 de 15, innovación el máximo que es 5, conocimientos temáticos 14 de 15, conocimientos filatélicos 13 de 15, rareza 17 de 20, condición 9 de 10, presentación 4 de 5, total 90 puntos. Entonces, cada uno de esos aspectos, cuando se pasa para un tamaño más grande, pueden cambiar para más o para menos. Y como he dicho, muchas veces es difícil mantener en la primera vez en que se cambia para uno o dos o tres marcos a más, el puntaje que se ha obtenido con 5 marcos. Bueno, vamos a hablar de algunos aspectos que pueden ser una sugerencia, pueden ser algunas oportunidades para mantener el puntaje. Un aspecto es que la colección ha obtenido 4 puntos en la presentación y por supuesto ese es un punto donde pienso que sea estratégico añadir un punto y llegar a los 5 puntos. Hay algunos aspectos de la presentación que pueden ser mejorados. Es una presentación muy buena, muy agradable de mirar. Tal vez ese formato de poner los textos en la parte central, en la mayor parte de las hojas, pueda ser cambiado. La temática, por un lado, es la clase más difícil de presentación, ya que tenemos materiales de tamaños muy diferentes, pero eso también es una oportunidad de hacer una presentación innovativa y yo pienso que hay una oportunidad, sobre todo utilizando los textos de una manera armonizar las hojas, llegar a los 5 puntos. Algunos títulos de capítulos principalmente, tal vez hacerlos con un tamaño de letra un poco más pequeño, pero en general es una presentación muy buena, pero que puede, por supuesto, mejorar aún más y llegar a los 5 puntos. Con relación a los aspectos temáticos, el título es un título corto. Eso no es una crítica, es una opción del coleccionista. Se podría añadir un subtítulo, porque para la mayor parte de las personas, cuando se pone Ars Nova, eso no representa de inmediato que sean los artistas flamencos de los siglos XV y XVI. Entonces, es posible que se pueda añadir al título un subtítulo para tornarlo aún más claro. El plan me parece un punto muy fuerte de la colección y el grande desafío, Miquel, es mantener ese equilibrio que tú has logrado con 5 marcos. Entonces, el balance, mantenerlo con una cantidad más grande de hojas es una dificultad y un desafío muy grande. Yo, a principio, no veo necesidad de añadir más subapartados, porque el plan es un plan que sería, en mi opinión, perfecto para una colección de 8 marcos. Es un plan completo, correcto, muy claro. El hilo conductor es muy claro también. Entonces, yo no veo eso como un problema. La parte de título y plan, eh, pienso que tenga una probabilidad de mantener un buen puntaje cuando la colección cambiarse para más grande. Sin embargo, para el desarrollo y conocimientos temáticos, aquí hay un desafío aún mayor. Para los conocimientos temáticos, por supuesto, porque hay que añadir eh, informaciones nuevas del tema y al mismo tiempo hay que elegir
material que tenga una conexión fuerte, como en la mayor parte de la colección hoy día existe, entre texto temático y el material elegido para el desarrollo del texto temático. Entonces, aquí es un punto de diferencia, por ejemplo, con la colección anterior de Fajías, ya que la posibilidad de añadir aspectos temáticos es una oportunidad muy interesante, que en una colección, por ejemplo, de enteros postales, es más difícil hacer. Entonces, lo estudio personal para añadir conocimientos temáticos es importante y a eso se añade la necesidad de un estudio filatélico para que lo que se va a incluir de información temática pueda ser demostrado por un material filatélico que tenga una fuerte conexión con el texto. Innovación es un problema. Hay corrientes muy fuertes hoy día para retirar la innovación como un aspecto de evaluación de las colecciones. En hecho, la innovación puede estar presente en título, en plan. Yo puedo tener una colección, un tema, un tema bastante conocido, pero desarrollado de una forma totalmente diferente, con un plan innovador. La innovación puede ser en la presentación. Hay ejemplos recientes. Eu citaría la colección de Damian, la colección también de la segunda profesora más vieja del mundo, sobre espiones. Son colecciones que tienen una presentación que es una innovación. Pero una pregunta es, una colección como esa que por supuesto trata de una producción artística en una región geográfica muy bien establecida, en un tiempo muy bien establecido, 2, 3 siglos, y que tiene una secuencia cronológica, pero con un hilo bastante innovador. Ela ha obtenido con méritos 5 puntos en innovación. En la próxima exposición, mantendo la misma colección, continuará teniendo 5 puntos en innovación. En 5 años continuará teniendo 5 puntos en innovación. Es imposible a cada presentación innovar. Entonces, la innovación es un aspecto que está presente en varios aspectos de la evaluación de la temática. Y yo pienso que en los próximos congresos de FIP haga un movimiento para discutir si hay que mantener esos 5 puntos de innovación. Y la temática es la única que no sigue la división de puntaje entre los aspectos principales. Y si la innovación fuera retirada de aquí y pasara para los aspectos filatélicos, la temática pasaría a tener una equiparación de puntaje con las otras clases. Bien, con relación a los conocimientos filatélicos, hay aún 2 puntos por añadir. Un aspecto que ha sido mencionado sería retirar esa indicación de rareza, que es una indicación semi-cuantitativa, ¿no? Es decir, la cantidad de R's puede significar una cosa para uno, para otro no. Entonces, hay que rever ese aspecto y yo sugeriría retirarlo. La colección tiene una cantidad muy grande de materiales. Algunos aspectos pueden ser mejorados puntualmente. Con relación a la rareza, ha obtenido 17 puntos, que es un puntaje significativo, y en hecho tiene material muy interesante. No veo la cantidad grande de artworks y pruebas como un problema. Es un material absolutamente bien aceptado, en el reglamento está muy claro, entonces no tendría esa preocupación de quitar las pruebas, muy por lo contrario. El problema es que cuando se pasa para una cantidad más grande de marcos, el material bueno se va a compartir en una cantidad, en un espacio mayor, más grande, perdón. Es decir, es difícil añadir un marco o 2 o 3 manteniendo la misma calidad de material. Muchas veces para hacerlo hay que poner material de nivel no tan bueno y así es que la rareza se disipa
se mezcla por toda la colección. Es difícil, si la colección ha obtenido una vez 17 puntos, la tendencia sería mantener los 17 puntos, pero cuando se añade más espacio, la tendencia es considerar también la presencia de material no tan bueno, y es un punto donde se debe tener cuidado porque la observación de un otro grado puede tener tal vez no 17 puntos. Essa é uma dificuldade compartida por todas as coleções, não somente as temáticas que desejam añadir espaço, añadir marcos, manter a qualidade, o promedio de qualidade a lo largo de los diferentes marcos em relação à rareza. Em quanto à condição, quando se atribui 9 pontos de 10, en hecho, cuando la colección tiene mucho material más reciente del siglo XX, principalmente, sería una obligación del coleccionista que ese material, por ser el material más reciente, tuviera condiciones perfectas. Y para llegar al 10, el material más antiguo, material sobre todo del siglo XIX, debe tener una condición espectacular. Así es que cuando se empieza el jugamento, se considera un promedio, que puede ser 9 o 8 puntos, para una colección que ha cumplido su obligación de presentar material reciente en muy buena condición. Y para que obtenga el puntaje máximo, el material más raro, más antiguo, debe también tener una condición muy buena. Cuando se va a añadir más espacio en ese momento para 6, 7, 8 marcos, la tendencia es que ese material sea en primer momento un material más reciente. Es difícil de empezar a añadir tanto espacio con material más raro y antiguo. Pero en largo plazo hay que considerar la posibilidad de añadir ese material. Tenemos tiempo, Mauricio. Sí, dale. Bien, me gustaría comentar algunos aspectos muy puntuales que Miquel ha preguntado. Y como tenemos aquí jurados temáticos, yo pienso que se podrían también discutir después. Algunos aspectos son polémicos y a veces el reglamento no tiene una respuesta final. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un select post, que es un material interesante, con su definición, que muestra un estudio filatélico. Sin embargo, tiene aquí un ejemplo de su uso. Yo pienso que tal vez ese ejemplo de uso no sea tan necesario, que está en una ventana para mostrar solamente el sello retirado del select post con el matasello mecánico, ¿no? Entonces, tal vez eso no sea necesario. Aquí tenemos un estudio muy interesante de la edición de Jean Fouquet, que ocupa prácticamente una hoja completa. A mí me parece bastante adecuado. Es importante que la colección tenga estudios filatélicos a su largo. Yo pienso que añadir otros estudios filatélicos sería una posibilidad de ocupar con material de buena calidad más espacio y con eso posibilitar la expansión de la colección. Hay una corriente a los cuales, a la cual se prefiere elegir, por ejemplo, de ese material todo lo que sea el más importante y solamente colocar uno de los materiales. Pero miren que todos los materiales son interesantes, eso es un estudio y tenemos que considerar que la temática, antes de todo, es filatelia. Por lo tanto, en mi opinión, ese tipo de estudio es muy interesante y puede ser hecho en otras partes de la colección también. Bueno, aquí es un problema. Hay ese entero postal de Guatemala
La intención de ponerlo sería demostrar la complejidad. ¿Correcto, Miquel? Pero el entero no tiene una relación tan directa con el tema. La complejidad tal vez sea por esa cantidad de informaciones que ese entero tenga. Yo no pienso que eso sea una razón para quitar puntos, pero y hacerlo una vez es una forma diferente de presentar un concepto como de la complejidad. Pero hacerlo más de una vez tal vez haga con que la colección, ese aspecto de la colección sea mirado como un aspecto negativo. Pero como una situación puntual, una única vez y con la justificativa que tiene acá, yo no veo eso como siendo un pecado. Pero es un punto bastante controverso. Aquí es una provocación para Fritzen. Aquí tenemos un telegrama de Bélgica. Pienso que los telégrafos de Bélgica no sean ligados a los correos. Y hay algunos temáticos que defienden que ese tipo de telegrama no debería ser incluido en una colección. Yo tengo una opinión diferente, porque un telegrama que sea enviado por una empresa solamente de telégrafos tendrá el mismo trayecto, la misma función que si la empresa fuera incluida en el contexto de los correos. Tiene una función de comunicación, de transmisión de mensaje, que es igual. Entonces, en mi opinión, ese material está bueno. No veo como ¿Hasta un cuándo, problema. Andrés? Un punto que también que ha dicho en relación a la presentación de pruebas y como en ese caso de una artwork, sin la presencia del sello final. Por supuesto que si fuera un sello no emitido, ahí es una otra discusión si se puede colocar, si se puede añadir un artwork de un sello no emitido. Pero si el sello ha sido emitido, yo pienso que sea importante tener el sello colocado junto. Aquí tenemos algunas variedades del mismo sello, entonces está bien. Entonces era un punto que Miquel ha colocado. Ese es un punto aún controverso, pero en mi opinión es importante que el resultado final, que es el sello, sea postado cerca de las alturas. Sí, aquí es un otro ejemplo. Aquí se habla de la Mona Lisa de Leonardo. Y hay un sobre con 4 sellos de Mona Lisa. Infelizmente, el carimbo está solo dentro, pero el mismo carimbo que se ha utilizado sobre un Notopfer de Berlín. Y aquí se hizo un estudio filatélico de la función de ese sello, para qué era utilizado en Berlín durante los primeros años de la división de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Esse é um outro ponto bastante controverso, porque não se ha colocado solamente um sello de Mona Lisa e se ha colocado esse sobre, pero é um sobre que porta um estudio filatélico del sello Notopfel. É um tema controverso, pero em minha opinião, como temática é filatelia, eu penso que é importante manter esse tipo de material, não vejo problema. Por supuesto que se fuera uma carta mais comum, se discutiria la importância de poner un sobre con los sellos, pero aquí añade un estudio, entonces no veo como problema. Bom, en líneas generales es eso, y
y quedo junto con Miquel a disposición para discutir los puntos que han sido presentados. Muchas gracias. Gracias, Rogerio. ¿Preguntas para Rogerio o Miquel? Fritzen. Bueno, Rogério, me gostou a charla, foi muito interessante, muito instrutiva e certamente tem alguns pontos que devemos ressaltar. Há algum tempo tenho hecho uma charla acá sobre o tamanho de las hojas. Me parece as hojas que foram demonstradas hoje que é muito nítido que são duas hojas de A4 que se formaram uma de A3. É muito nítido. O material sempre há essa divisão em meio. Essa técnica de colocar a legenda na parte central prejudica muito esse ponto. E tenho a impressão, não estava em Ruri, não vi a coleção presencialmente, mas me parece que isso foi um dos motivos que levaram a atribuir 4 pontos de apresentação, não os 5 que são desejados. Portanto, esse é um ponto que devemos levar em consideração, o tamanho da hoja. Gracias. Sí, de acuerdo. Más que el tamaño, yo pienso que la distribución, el texto debe ser utilizado para traer una facilidad y debe ser utilizado como un elemento de la presentación. Yo pienso que ese es un aspecto que pueda ser mejorado. Una curiosidad quizás para Luis Claudio o para Rogerio. ¿Por qué estamos hablando solo temática? Porque, digamos, en todas las otras clases parece de que se está normalizando el uso del A3 y muchas veces hasta se cuestiona por qué A4 en lugar de A3 porque se espera que haya material de cierto tamaño. ¿Se referían específicamente solo a temática o en general a todas las clases? Eu penso que isso dependa do tipo de coleção. Por exemplo, uma coleção de farrilhas é impossível hacerla em A4. Claro. Então, depende do tamanho do material. Em temática, como nós manejamos com uma quantidade muito diferente de tamanhos, por supuesto que muitas hojas poderiam ser hechas em A4, pero para algunas la presentación en A3 o mismo en la hoja cuadrada de 30 por 30, en que se meten 3 hojas por línea, sería más adecuado para albergar ese material de tamaños diferentes. Okay. Sergio, estás en el micrófono. Creo que Luis Claudio levantó primero la mano. No, sigue con la mano en alto. Sigue, Sergio. Bueno. La última parte donde muestras el sobre de la Mona Lisa, Rogerio, me parece para entender bien, porque lo que entendí es que cuando uno hace un estudio en temático, te refieres al detalle que va a relevar la parte temática. Estudias la carta, sí, en la parte, mencionas el conocimiento filatélico, los detalles especiales del correo, ¿no? Pero esa parte sí me confundió un poco. Estaría bien hacer un estudio que se refiere a un detalle cuando el centro de la razón por qué pones el ítem filatélico, en este caso la Mona Lisa, pero haces el estudio de otro elemento del sobre para mi información. No lo había visto así antes y estoy tratando de entenderlo. Desde el punto de vista temático, poner un solo sello y poner el sobre tiene una información semejante, siendo que el sello ocupa un espacio más pequeño y por lo tanto permitiría añadir más material. Sin embargo, cuando el sobre tiene una buena raridad o cuando puede añadir algún estudio filatélico,
yo veo yo miro como una justificación perfecta para que se pueda ponerlo. Por supuesto que si a lo largo de la colección es una situación que se repite muchas veces, eso debe ser visto con un cierto cuidado, pero es una información nueva que no está en otras partes de la colección y representa un estudio filatélico. No veo como un problema. No es un sobre tan raro, pero añade una información filatélica. Miquel, ¿gustaría hablar algo sobre eso? Está sin sonido. Sí, bueno, en principio es lo que tú has comentado, ¿no? Escogí este sobre porque entendía que me permitía mostrar el estudio que he realizado de los diferentes tipos de Notofer que se han emitido y me permitió identificar a cuál de todos esos tipos y en qué año se emitió concretamente el sello de esta carta, ¿no? Me parecía que era una forma de poner en evidencia unos ciertos conocimientos filatélicos y que a lo mejor el jurado lo valoraría de esa manera positivamente. Por eso escogí esta carta. Y luego, desde el punto de vista temático, he relacionado la carta un poco con el desarrollo temático, explicando que, aunque Leonardo da Vinci innovó en muchos aspectos de la pintura, hay 4 aspectos de su pintura que están tomados de las experiencias previas de los pintores flamencos. Para mí está bien. Mauricio. Yo tengo... Sí. Primero, felicidades a ambos por la presentación, muy interesante. Solo una pregunta y un comentario. Primero el comentario. Me gustó mucho las hojas que nos mostraron ambos, pero solo una duda. ¿Por qué en la primera hoja, y eso es tal vez un gusto personal o como lo he visto en otras colecciones, que tenemos la hoja y tienes en la primera el plano a la derecha, teniendo en cuenta que el plano es como tu índice y es lo que primero se tendría que ver, o sea, tenerlo a la izquierda de la hoja. O sea, tienes unas piezas y después tienes el plano, que no es, digamos, la manera que estamos acostumbrados a ver todo esto, que generalmente vemos el plano y después empiezan las piezas. Ese es un comentario. No sé si se hizo de esa manera por alguna razón en particular. Y la pregunta en los 5 en innovación, y creo que aquí vamos a mejor de Luis Fernando y los 5 en innovación adentro de los 100. ¿Nos puedes explicar más a ambos? No sé quién la quiera agarrar. ¿Cuál fue la innovación en esta colección? Bueno, con relación a la primera hoja, yo prefiero poner el plan a la izquierda, como en la colección de Fajillas, por ejemplo, pero yo no veo como un problema, no hay una determinación de reglamento para que el objetivo, escopo, esté a derecha o izquierda en relación al plan. No veo como un problema. Hay que tener ambos, los dos. Hay que tener el plan, hay que tener la explicación del escopo, del objetivo de la colección. Sí, solo lo hago el comentario porque, bueno, ya sé que es gusto personal, pero generalmente, bueno, por lo menos en las otras colecciones que he visto, estoy acostumbrado que siempre, perdón, el plano está lo primero y después tus piezas para mantener, como, digamos, la misma secuencia como la que tienes en un libro, tu índice y después todos los demás capítulos. Ahora, y con relación a lo segundo. Miquel, ¿le gustaría hablar de la Sí, preferencia? con relación al plano, en principio en la primera página empezando a leerla arriba por la izquierda, lees una introducción que te lleva a la explicación de lo que significa la palabra Ars Nova y a partir de ahí puedes seguir en vertical leyendo las ideas básicas de lo que es Ars Nova, o bien puedes pasar ya a lo que es el plano y ver un poco lo que va a ser todo el desarrollo. Okay. Entre las dos opciones de ponerlo a la izquierda o a la derecha, pues me pareció que así quedaba como más armonioso también a la hora de maquetar, porque justo en el espacio que me sobraba por encima del plano me cabía el título más o menos de manera armoniosa y por eso lo puse así.
En cuanto a la innovación, me parece que el plan es el aspecto más innovativo, la estructura del plan. No sé si Miquel está de acuerdo. Bueno, sí, eso lo tendréis que decidir los jurados, ¿no? A mí, a nivel personal, yo creo que lo más innovador, si se puede llamar de esa manera, puede ser uno de los capítulos de la colección en el cual hablo de cómo diferentes eventos históricos fueron incidiendo en el desarrollo de esta pintura. Ese es un tema que no hay ningún libro, no encontré yo ningún libro que lo trate, y lo he ido haciendo a base de encontrar pues ideas de un sitio o de otro e irlas recopilando, ¿no? Y haciendo esa especie de circuito. Y luego hay algunas cosas que tampoco sé hasta qué punto forman parte de la innovación, pero a veces sí se suelen contemplar en ella, que es el que he metido algunas piezas que son un poco, aunque eso igual sería más parte del desarrollo temático, pues no sé. He metido a los Rolling Stones, a Asterix, en la parte final y demás. No sé si utilizar ese tipo de piezas y relacionar a los Rolling Stones con este tipo de pintura, pues sería también una pequeñita innovación, o eso sería más ya de desarrollo temático. Esa es una duda que tengo. Sí, ok, gracias. Mas la innovación sigue siendo un problema, como he mencionado. Yo pienso que va a ser retirada en pocos años. Hay una corriente muy fuerte para eso. Aquí hemos gastado bastante tiempo hablando de innovación y hasta ahora seguimos pensando en eso, así que creo que tu comentario es acertado, Roger. Sebastián. Gracias por la charla, siempre se aprende algo más. Yo quisiera saber, por más que yo haya leído el reglamento, me llamó la atención las flechas de los indicadores de cada explicación en cada uno de los elementos. Habían explicaciones debajo de una carta, había explicaciones a un costado, había explicaciones. Entonces, yo quiero saber en realidad si yo trato de poner todas las explicaciones bajo la información que estoy poniendo, pero aquí vi que la información está en forma bastante acomodada de acuerdo a la forma que está presentando Miquel. Entonces, no sé si eso está realmente correcto o da lo mismo porque no sale en el reglamento. Yo pienso que las flechas sean una necesidad por la estructura de presentación de las hojas, ya que en su gran parte el texto ha sido ponido en la parte central y a veces para quien lee no es tan claro si él se refiere al material que está a izquierda o a derecha. Yo pienso que ese sea un punto a ser mejorado. Y el ideal es como tú has dicho, Sebastián, es que sea natural que yo mire el texto y comprenda a cuál material o a cuáles materiales de la hoja dicho texto se refiere, sin la necesidad de poner tantas flechas. Y también se entiende que si no cabe, abajo se puede poner a un costado si el espacio lo da, porque también sería natural. Pero lo que pasó es que a mí me dio al tiro me puse a pensar, ¿y qué pasa si yo hago una flecha y arriba explico algo de un elemento que está abajo? También podría ser correcto. Entonces, pero es más desordenado. De acuerdo. Yo pienso que sean puntos que permitirán que la colección llegue al puntaje máximo en presentación. Es una presentación muy buena, tiene 4 puntos, como he dicho, es una bellísima colección, pero siempre tenemos que mirar los aspectos que pueden añadir puntos. Y ese, en mi opinión, la presentación es un aspecto. Gracias. ¿Bien? Miquel. Sí. Ha comentado Rogerio acerca de un entero postal que tengo de Guatemala y ha sugerido no utilizar ese tipo de metáforas, por decirlo de alguna forma, más que de manera muy puntual. Pero se me ocurre una pregunta un poco en esa misma dirección, ¿no? Si, por ejemplo, en un momento de la colección digo que hay muchas pinturas flamencas cuyo autor es desconocido, porque no se ha podido averiguar quién es, ¿se podría ilustrar esa idea del desconocimiento
poniendo, por ejemplo, una carta que haya sido enviada y que haya sido devuelta porque era desconocido el remitente o no se le pudo entregar, y lleva el típico rótulo donde pone inconnu en francés o tal. Se podría ilustrar o buscar esa analogía o metáfora, no lo sé, entre el desconocimiento de los autores de muchas pinturas con el desconocimiento que aparece como marca postal en muchas cartas también. O eso ya la pregunta es si eso es válido o también sería una cosa ya que está un poco en las... El problema que veo es que ahí, entonces sería una segunda metáfora, después viene una idea, se mete una tercera metáfora y eso puede tener un resultado negativo. Yo no lo haría más. Hay un caso del Litero Postal de Guatemala que es bastante polémico. Cuando una colección llega al nivel que ha llegado, hay que tener un cierto cuidado con eso. Yo no lo haría como un recurso frecuente. Gracias. ¿Sí? David, Bueno, buenas noches a todos. Miquel, me permito felicitarte porque yo que también expongo en temática, sé que no es fácil llegar a las puntuaciones que sacaste y menos con tan poco tiempo, ¿no? Me permito felicitarte. Yo, el tema del día de hoy era cómo pasar de 5 a 8 marcos y hubo una cosa que a mí me funcionó mucho. Cuando yo me saqué los 88 puntos, 87 puntos en Málaga, era con 5 marcos y eso me daba ya la obligación y el derecho de exponer con 8 marcos 2 años después. Y tuve la fortuna de que me tocaron buenos jueces. Aquí hay uno, por ejemplo, Luis Fernando, y me tocó otro juez que me dio un consejo que nunca se me va a olvidar y yo te lo paso a ver si lo puedes tomar o no. Él separó mi colección y me dijo, mira, tienes 5 marcos completos de puentes. Está muy bonito, muy interesante, muy bien hecho. Pero si tú amplías tu colección otros 3 marcos de puros puentes, aunque no bajes el nivel filatélico, esta colección va a ser la colección más aburrida que voy a ver. 8 marcos de puros puentes, pues no hay persona que los aguante. Y él me dijo, yo lo que haría si fuera tú, tomaba unos temas anexos, digamos. En mi caso fue, en lugar de hablar de puentes, ponte a hablar de los obstáculos. Hice un marco donde hablo de los ríos, de las montañas, de los lagos, del mar, todo tipo de obstáculos. Y eso me permite conseguir buen material sin bajar mi nivel original y distraerme un poquito del tema. Y así me fui. Al final acabo hablando de túneles, de cuando no hay puentes, cómo libro obstáculos. Y eso me da un poco más de juego. Yo no soy experto en arte, pero a lo mejor busca temas, no sé, la literatura en la misma época, otras escuelas de pintura, y te podría dar para trabajar otros 3 marcos sin bajar tu nivel. Prácticamente yo no tocaría estos marcos, metería otros temas en los últimos 3 marcos o al principio, y eso te daría mucho más juego. Pero me permito felicitar, está muy bonita tu colección, y yo sé lo que se siente hacerle el trabajo que cuesta. Felicidades. Muchas gracias por la sugerencia. Miquel, todavía estás con la manito en alto. ¿Otra pregunta tienes ahí? No, poquito. Yo tengo una curiosidad y estoy siguiendo el tema que abrió Sebastián referente a la distribución de las piezas en la hoja y la posición de las descripciones, sean filatélicas o sean temáticas. Yo no soy temático, pero me gusta aprender de la temática porque entiendo que es un desafío bastante grande. Pero una cosa que hasta ahora no llego a comprender muy bien va en referencia a la distribución de las hojas. Es bien fácil desde lejos, en cualquier exposición, saber dónde están las colecciones temáticas porque son las que tienen las hojas llenas de material. No tienen espacio en blanco, ¿no es cierto? O sea, puedo estar yo a 200 metros y desde lejos ya sé cuál es el lado temático y cuál es todo el otro lado. Una vez escuché como feedback a una persona que había hecho una colección temática y que ponía la distribución
que de alguna manera sugiere Sebastián, en la cual tienes el espacio para mantener la consistencia en el posicionamiento de la descripción filatélica y la posición temática. Y el feedback que le dieron a este coleccionista fue, hay mucho blanco en tu hoja. Entonces, el mucho blanco se espera que la colección temática esté pack siempre, y entonces si ese es el, digamos, lo que se espera, también deberían esperar de que el coleccionista tenga esta libertad de poner en la hoja la cosa como caiga. Entonces, el punto que hizo Sebastián, aquí tengo la pieza y tengo una flecha que me lleva al otro lado, sería totalmente válido. No sé, ¿qué les parece ese comentario? Pertinente. El problema es que hay una variedad muy grande, desde un pequeño sello hasta un sobre grande de dimensiones diversas. El principio general es que se debe seguir lo hilo conductor temático. No se puede escapar de seguir a la secuencia temática natural. Y dentro de eso, hay que manejar los materiales que cada hoja tenga. El sentido de lectura debe ser natural, de la izquierda para la derecha. Si fuera una hoja A3, considerando como si fueran dos líneas de izquierda para la derecha y de izquierda para la derecha. A veces es muy difícil y cuando se pasa de A4 para A3, es muy frecuente que la hoja A4 sea en verdad una doble hoja perdón, que la hoja A3 sea una doble hoja A4. Es difícil manejarlo, pero en sentido general se debe mantener lo hilo temático y mantener ese sentido de lectura de la izquierda para la derecha, si fuera una hoja cuadrada o A3 en dos líneas tal vez. Okay. Gracias. Sebastián. Es fácil manejarlo, es Sí, la más sobre difícil. lo, Y un aspecto, una vez el saudoso Enrique de Costa Rica en New York en 2016 ha comentado eso, que la colección temática da impresión de que no se respira. Y a veces es verdad. sobre eso era lo que iba a hablar ahora. Porque en el fondo, eh, igual sigo siendo nuevo con respecto a ustedes, llevo solo 10 años en esto, cada vez aprendo más, pero a mí me llama la atención la visión real de jueces y jueces. Cuando alguien te dice, esto está muy limpio, esto está muy copado, ¿dónde dice cuánto es lo que yo debo poner? Lo que yo he ido aprendiendo es que cada marco tiene que tener al menos una cantidad de elementos diferentes en cada uno de los marcos, tiene que tener un estudio, tiene que tener una prueba, tiene que tener aquí, pero esas son cosas que no están necesariamente escritas en un reglamento. Entonces, si mi página es blanca ojo, Miquel, que el ejemplo que voy a poner tiene que ver con la tuya. La tuya tiene hojas más amarillas, con un grosor del marco entre cada una de los elementos que es más grueso a lo normal que yo he visto, y sin embargo, la vez que yo puse algo parecido, me dijeron que eso era un exceso. Sin embargo, otro juez encuentra que eso está fantástico. Entonces, ¿dónde yo encuentro ese tipo de especificaciones técnicas? Porque hubo un par de hojas que yo vi de la exposición que mostraste, Rogerio, que me parecieron 100% saturadas. Es una opción, una opinión mía, de mi gusto, de mi forma de ver la estética. Yo prefiero una hoja más ordenada, más limpia, pero un juez me puede decir, eso está aburrido. Entonces, ¿dónde sacar esa información para yo poder hacer la exposición pertinente para lograr un mejor puntaje, acatando cada una de las normas, los estudios, etcétera, lo que haya que hacer? Es una pregunta difícil. Bueno, Es obviamente el difícil. fundamento de la colección es una subjetividad. Es subjetivo, por supuesto. El reglamento tiene las líneas maestras, pero no tiene una descripción tan apurada como tú deseas que hubiera. Es subjetivo, por supuesto, pero si la misma colección fuera jugada
separadamente por Luis Fernando, por Fritzen, por mí, enfim, por diferentes jurados, el puntaje al final será muy semejante. Es decir, es subjetivo, pero lo concepto do que se deba hacer es muy bien establecido. David también está ahí, que es un jurado FIP. Entonces, si nosotros hiciéramos el julgamento separadamente, la medalla será, por supuesto, la misma y tal vez haga una diferencia de un punto a más, un punto a menos, nada más. Y hay tendencias, ¿no? Si tú miras, por ejemplo, una colección temática hecha en la década de los 80, había una recomendación general de poner un texto único para la hoja, intentar poner los sobres y materiales más pesados bajo, los sellos arriba. Hoy día eso no sucede, hay que seguir lo hilo y hacer lo mejor que pueda con una cantidad tan diversa de material. Es el desafío. Y mirar las tendencias. Hay tendencias que se observan a lo largo del tiempo que cambian. Gracias. ¿A ti? Mauricio. Sí, bueno, Rogerio se me adelantó diciendo lo de la subjetividad objetiva de el juzgamiento. Y Sebastián, como consejo, porque yo también cuando empecé a exponer, bueno, alguien me decía una cosa, me decía otra, y eso nos va a pasar a todos, porque cada quien tiene eh, gustos personales que pueden influir un poco en la opinión que te dan. Aunque la mejor crítica que yo he recibido, no necesariamente de jurado, es cuando en una exposición, amigos, les quiero mostrar mi colección, entonces nos paramos como amigos a ver las colecciones. Ah, fíjate, esto está muy bueno, pero mira, deberías de hacer esto o comparar con otra colección que tal vez te gustó también a ti o buscas algo similar si es que lo hubiera y puedes tomar algunos elementos de esa colección y aplicarlos en la tuya y poco a poco se va mejorando. Obviamente nunca va a quedar del gusto de todos, pero poco a poco la vas mejorando, incluyendo los aportes que te da, ya sea la devolución del jurado, un jurado o los otros expositores que te pueden dar algún consejo. A mí me lo han dado muchos expositores y yo lo he puesto en la colección mía, no es temática, pero he aplicado esos consejos y a la siguiente exposición algunos jurados me han dicho, ah, mira, esto que hiciste me gustó mucho por esto y esto y esto. Y fue un consejo que me dio otro coleccionista, no un jurado. Entonces esto nos puede servir a todos. También he recibido consejos de jurado y los he aplicado y la siguiente vez también me ha ido bien. Pero Obviamente, es un proceso que, o sea, no lo vas a encontrar, haz esto y esto y esto, ojalá que existiera, pero no existe, pero es un proceso de mejora continua todas nuestras colecciones y irlas modificando una y otra vez. eso lo tengo claro y uno se que va quedando, no con Ujú, todos los comentarios, sino que con los que más tú te sientes afín ujú, a tu también. desarrollo profesional, a tu Ujú, desarrollo intelectual. Yo ujú, tengo amigos acá en Chile que me dicen, esta es mi colección y esto es lo que me gusta y no me importa el puntaje. Ok, pero llega un ujú, momento que tampoco puedes seguir presentando esa misma colección eternamente porque no tiene más variación. ujú, Estoy hablando, por ejemplo, de la colección de Cristian García de un marco de Tintín que me parece ujú, divertida, entretenida, y cada vez que nosotros le decimos algo o se lo han dicho, dice, es que a mí me gusta así, y ujú, entiendo, pero ya deja de ser competitiva. ujú, Es una demostrativa, una colección demostrativa, no lo sé. Pero ahí está uno. O sea, a mí me ha criticado en buena forma varios de ustedes y yo he sacado lo mejor o lo que creo que es más atingente a lo que yo estoy haciendo. No el ujú. 100%. Sí. Luis Claudio. Mira, el tamaño, o que vamos a colocar en la colección es mucho de buen senso. Si colocamos mucho material, se torna pesada. Si colocamos poco material, se torna leve demais. Ujú. Então, é um equilíbrio que temos que buscar.
Esa es la regla. Es bom senso. Es bom senso. No podemos sobrepor material para colocar más piezas. No es ese el propósito. No es colocar mucha cosa, nem cosas de menos. Como dissemos, um chiste muito machista que temos acá em Brasil, o tamanho do material é como ter o tamanho do vestido de uma mulher. Ele tem que ser comprido para tapar tudo e tem que ser curto para se tornar interessante. Neste equilíbrio que temos que buscar. É o mesmo com a coleção de estampilhas. O sea, a la colección de temática hay que ponerle una minifalda que no sea tan revelador. Ujú. Sí. Miguel, Sí, no, a mí me da la impresión que en la temática, y lo mismo pasa en clase abierta, bueno, en mi experiencia de clase abierta, la cuestión estética es fundamental. Digamos, son dos clases donde juega mucho más la creatividad que en las otras clases donde hay un estudio más riguroso y sistemático. Y eso también se juega en la distribución del material, incluso en cómo se juegan los tamaños del material. Por ejemplo, si nosotros pusiéramos en una temática, en todas las hojas, material todo del mismo tamaño, creo que resultaría aburrida. Justamente lo que lo vuelve atrayente estéticamente es el combinar distintos tamaños también y distribuirlo de tal manera que queden en forma armoniosa en la hoja. Por eso lo que no tiene que haber son grandes blancos, lo que no puede haber, cuando se dice mucho blanco, yo tengo una parte llena y me queda un blanco en el medio, eso queda, digamos, pierde la armonía. Entonces uno tiene que, a mí me ha pasado, por ejemplo, tener que buscar material de determinado tamaño para ocupar ese lugar, porque si no perdía la armonía la hoja. Y agregaría que incluso la distribución de los textos, además de, por supuesto, tal importancia del contenido que tiene, sea filatélico, sea no filatélico, o temático, mejor dicho, es que también tiene que jugar una especie de rol estético también. Yo, por ejemplo, me doy cuenta que el material no necesita marcos, o sea, hacerle un marco alrededor, si uno enmarca bien el material con el texto. El texto le sirve de marco al material. Entonces, en ese sentido, me parece que la temática juega mucho con lo visual. Y bueno, y por eso no es tan, digamos, convencional como sucede en otras clases, la distribución. Eso quería decir. Luis Fernando. Yo no sabía que nadie me gusta, no quieren a nadie que sea blanco. Sí. Gracias, Henry. En temática, como todos los temas, bueno, este montón de temas son siempre complejos y difíciles. Aquí se ha hablado mucho más que lo que Rogerio propuso en pasar de 5 a 8. Y no está mal. El mismo Rogerio ha dicho 2 o 3 cosas muy sabias, muchas muy sabias, pero 2 o 3 particularmente. Yo creo que él tiene razón cuando dice que la mayoría de los jueces tenderíamos a coincidir con los puntajes en una colección con ligerísimas diferencias. Rogerio y yo estábamos en el mismo jurado en Essen, y Ars Nova no creó mayores dificultades para llegar, aún con 5 marcos y primera vez que se presentaba, a 90 puntos y oro. Fue lo que yo llamaría un oro natural. La mayoría o todos los jurados
coincidíamos. Los dos pequeños grupos en que se había dividido el grupo grande, muy pronto coincidíamos en una colección como esta, y así lo hablamos en aquel momento con otros expositores y con Miquel mismo. A mí me gustaría hacer algunas precisiones. Me preocupan dos cosas. Me preocupa en general el que alguna gente piensa todavía que la reacción personal a lo estético es parte de los criterios de calificación. Y no lo es, no debe serlo. O sea, las palabras prohibidas para el jurado y para cualquiera que quiera tener algún acercamiento de carácter evaluativo a una colección son me gusta o no me gusta. Esas son un trasfondo, pero no asignan puntos. Las que asignan puntos son las que están enumeradas. Y yo creo que la preocupación de Sebastián es legítima en cuanto a que hay cosas que no están enumeradas, pero también es en ese sentido muy rigurosa la afirmación de Miguel Ravignani en el sentido de que precisamente no están enumeradas. Es decir, son. Puede haber pequeñas diferencias en ese sentido entre unas y otras, pero, pero no existe una regla en relación con qué lugar ocupa el plan de la colección en la primera o la segunda página. No existe una regla. Yo siempre lo pongo en la segunda página y es mi majadería. Y nunca nadie me ha calificado mal porque lo pongo en la segunda página. Han sido respetuosos porque se usan los criterios, no porque se usa una fórmula mágica o una idea del gusto. Yo lleno mis hojas. Y nunca ningún jurado ha llegado a decirme a mí, es que tus hojas están muy llenas, porque no me juzgan por lo llenas que están. Las juzgan por la forma en la que está organizado el material. Las juzgan por la naturaleza del material. Las juzgan por la rareza del material. Las juzgan por la profundidad del estudio. Es decir, usan los criterios que la regla prevé que se usen. Si uno usa reglas inventadas, como está muy lleno o está muy vacío, está equivocado. Esa no es la regla. Esa regla no existe por escrito. Sí hay una regla que Néstor Ferré nos explicó hace muchísimos años, cuando era el jefe y patrón de todos nosotros en los que empezábamos la temática hace 40 años. Hay que ponerlo todo por todo lado. Así, literal. Hay que ponerlo todo por todo lado. No se vale poner series completas, hay que repartirlas por todo lado. Si quiere poner una serie, ponga un valor en la primera página y otro valor a mitad de la colección y otro valor en la última hoja de la colección. Pero nunca se le ocurra poner algo que no sea poner todo por todo lado. Esa regla no está por escrito, pero es una regla natural, como decía muy bien alguno de ustedes, creo que Miguel, en relación con el buen juicio. Vamos a ver, en mi caso, yo uso las imágenes como parte del desarrollo del texto. A mí no me importa si el texto que describe una imagen va antes de la imagen, al lado izquierdo o al lado derecho de la imagen o abajo de la imagen. Porque yo diseño todas mis páginas, cada página de mis colecciones temáticas, las diseño una por una. Y cada una de ellas toca solo un tema. Esencialmente, puede haber algún tema que necesita 3 páginas. 30 por 30, siempre, en las temáticas. Eh, y, y los voy desarrollando, intercalando el texto y la imagen. Van conversando el texto con la imagen. Perdón que te interrumpa, José Luis, Luis Fernando, perdón. ¿Qué es 30 por 30? ¿El tamaño de la hoja o es El tamaño, ya se De la sabe el hoja. tamaño de la hoja. Ya, ok, que pensé que a lo mejor estabas dando un porcentaje de algo. Ahora, en ese sentido, como yo hago esas historias de esa forma, cuando yo quería pasar de 5 a 8 marcos, lo que hice fue hacer 9. Y entonces presenté 9 en un lugar donde se permitía, por regla, presentar hasta 10, que es en una colección, en una exposición nacional en Estados Unidos. Y me quedó más fácil para llegar a 8, reducir de 9 a 8,
que pasar de 5 a 8. Hoy día, la que va para Rumanía, el mes entrante, está montada exactamente así. Estoy reduciendo de 9 a 8 marcos para mandarla a Rumanía. Vamos a ver, dos cositas más. Innovación. Todos sabemos, y Rogerio lo ha explicado bien, de lo malo que tiene el tema de la calificación. Yo creo que en el caso de Miquel Ugalde, el puntaje que obtuvo en innovación es un puntaje global. Uno no puede atribuir a un accidente pequeño cualquiera un tipo de pieza o piezas aisladas en el caso de esta colección. Esta colección era toda ella en sí, en Essen, innovación. Y fue muy fácil asignarle los 5 puntos en innovación, en comparación con otros particulares que eran más difíciles de calificar. Pero los de innovación, por la sola temática, el abordaje completo, la naturaleza, es que cuando uno ve una colección como esta, que tiene un tema, permítanme ustedes, y por supuesto, permítame, Miquel, decir que es una colección con un tema súper estrecho, un tema exageradamente recortado y lo trata de una manera magnífica, en profundidad, con un material extraordinario. La innovación es la colección. En este caso, por lo menos, para mí, eso estaba muy claro. Otro tema que me gustaría comentar de pasada rápidamente es el que tiene que ver con el uso de lo que Miquel en algún momento llamó una metáfora en relación con el Lincoln. Por favor, no. Ahí lo escribí en el chat. No, no, una palabra no es objeto de tratamiento en temática, por más postal que sea esa palabra. Ya Miquel y yo hemos conversado en los últimos días sobre el uso de los topónimos. Nada más peligroso que usar palabras solo porque se parecen al mensaje o pues se parecen a la imagen. No tiene nada que ver el usar una palabra de esa manera tan accidental, por más metafórico que sea el uso o por más metafórico que queramos hacerlo aparecer. Ahora, ¿va a perder puntos por eso? No, no va a perder puntos por eso, porque todos tenemos el derecho de hacer ese tipo de usos y lo hacemos. Y no, y son de las cosas, Sebastián, que no quitan puntos. Pero en presentación, por ejemplo, sí quita puntos el usar abusivos marcos, y Miquel lo sabe. Yo no voy a abundar en eso, Miquel ya sabe que los marcos abusivos en todas las piezas quita puntos. No porque los jueces sean tontos o majaderos, sino porque se ven más abusivos la abundancia de marcos grandes de color en todas las piezas que cualquier leyenda. La leyenda explica y se integra. El marco por sí mismo no explica nada si no obedece a un código de marcos. En temática se puede usar el código de marcos, igual que en tradicional, igual que en historia postal. Se explica al principio y se va usando, pero no hace todos los marcos del mismo tamaño para todas las piezas, independientemente de la importancia o el tamaño o la rareza de la pieza. Y termino entonces reiterando la idea de que no está todo regulado, pero con las reglas que hay, tenemos para calificar muy bien. Y bueno, qué dicha que Miquel hizo esta colección, qué dicha que hay tanta gente ayudándole a que vaya más allá y a que la proyecte y a que crezca. Qué dicha que Rogerio la ha abanderado. Yo también lo he hecho, yo la he publicado aquí en mi oficina antes y he publicado en la revista Costa Rica Filatélica porque creo que es una colección de las que rompe lanzas. Apoyémosla, es una maravilla, apoyémosla, vamos para adelante con ella y con este gran coleccionista que es nuestro amigo de esa provincia norte de España, quede donde quede Mauricio. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Un placer, Miquel. ¿Alguna pregunta final o comentario?
Rogerio, yo solamente tengo una curiosidad. Mencionaste de que la colección tal cual la que vimos, la de Miquel, estaba muy bien planteada para los 5 marcos, todo. Ampliarla a 8 quizás era un poco estirarla, si es que entendí bien. Pero en tu criterio como juez temático, sobre todo en la temática, me parece que esto puede jugar en contra. Si ya con 5, como bien lo dices, en la colección de Miquel ha llegado a los 90 puntos, ampliar la 9 quizás pueda ser un paso para atrás, pero ¿bajo qué condiciones esa colección podría ampliarse a 8? Por ejemplo, como sugirió David, ponerle temas anexos que le permita seguir con esos 5 y ampliando el tema, o dentro del planteamiento que ya tiene, ¿qué más se podría hacer? O sea, ¿cuál sería ese criterio si es que realmente se quisiese mover a 8? Bueno, esa es la pregunta de $1 millón. En comparación con la colección de Farillas, hay que procurar añadir material diferente do que está, intentando mantener la calidad y intentando no romper el balance, el equilibrio de la colección, que hoy está muy bien equilibrado. Hay que intentar hacer un aumento de los diversos capítulos de una manera más o menos semejante. Y desde el punto de vista temático, esa es la diferencia que la temática tiene en relación a las otras clases. Hay que estudiar, tal vez añadir nuevos aspectos, o tal vez dentro de los aspectos que ya están desarrollados, añadir subaspectos para tornar la colección más grande. No hay solución. Él ha obtenido 90 puntos. Hay que añadir en 3 años más 3 marcos. No way, no return. Mejor me quedo en 89. Como los impuestos, mejor trabajo un par de horas menos. ¿Verdad? Bueno, Luis Fernando. claro, Rogerio tiene toda la razón, o por lo menos yo pienso que tiene toda la razón. No ha dicho una sola frase que sobre ahorita. Todo eso es correcto, pero se pueden decir un par de cositas más. La primera es que esta no es la colección de David Brown. La de David Brown es también una colección maravillosa y en su momento requirió empezar a librar obstáculos para encontrar la razón de ser de los puentes. Eso estuvo en su momento muy bien para esa colección. La colección de Miquel no va a crecer añadiéndole un tema. La colección de Miquel, primero que todo, yo creo, puede ser un error mío brutal, pero ya se encargará él de corregirme. Según yo, tiene que crecer con estudios filatélicos. Dentro de cada tema, tiene que encontrar la diversidad de materiales específicos. Ya los tiene en muchos casos. Yo he usado algunos de ejemplos en algunas de mis escritos, pero yo creo que puede crecer en estudios. No hay que tenerle miedo a los estudios filatéricos. Uno puede tener en un marco de 12 hojas de 30 por 30, puede tener sin miedo 6, 7 estudios filatéricos. Sin miedo. Y puede desarrollar un tema y hacerlo rico a partir de los estudios. Precisamente hacemos filatelia, es decir, la temática es un invento para contar un cuento usando la filatelia. Pero la temática no es un fin en sí mismo desde la perspectiva filatélica. No sé cuántos más y cómo y dónde le cabrán y cuánto costará encontrar ese material. Miquel, desde todas las perspectivas, es un coleccionista nuevo y su colección es una colección relativamente nueva. Un día de estos, un compañero en la Asociación Filatélica que llegó a cobrarme las cuotas me dice, yo no me había dado cuenta, o hasta ahora nos damos cuenta, cómo una colección tuya tardó 30 años subiendo de 2 puntos y 3 puntos cada 3, cada 4 años, hasta llegar a 91 o 92 puntos, empezando con 70 y algo. De ahí sí, así es como se acumulan los puntos y los estudios, poquito a poco.
Miquel no tiene por qué pasar a 8 marcos en la próxima exposición. Tiene 5 ahora, que pase a 6. Tiene 36 meses para pasar a 8 marcos. Que pase a 6 marcos y que lo haga despacio, con buena letra, poniendo estudios, por ejemplo. Esa es una posibilidad, creo yo. La otra es lo que Rogerio le está diciendo, que dije que está muy bien dicho, según yo, es añadiendo piezas de calidad página por página, creciendo en diversidad, mejorando las piezas, incluso no tenerle miedo. Miquel no le tiene miedo, yo lo sé, a piezas grandes, pero conforme se va creciendo en el número de marcos, pueden usarse piezas más grandes. Y por ejemplo, yo sé que el señor Fritzen tiene razón cuando dice que no hay que superponer por el puro prurito de superponer para hacer crecer la información. Pero si yo tengo dos matasellos que significan dos momentos distintos y puedo ilustrarlos de manera superpuesta para hacer un mini estudio del matasellos, incluyo ese mini estudio del matasellos, superponiéndolo. A ese tipo de cosas no hay que tenerles miedo, a lo que significa agregar conocimiento mediante la agregación de piezas. Esa es la esencia de la temática como filatelia, agregar filatelia. Bueno, perdonen por abusar tanto. Gracias, Henry, gracias, Roger. Muchas Y gracias. gracias a Miquel. Me quedó un poco difuso eso. El hecho de que una colección de 5 marcos, la próxima pueda tener 6 o 7, ¿aplica solamente a temática o a todas las clases? A todas. Todas. Ok. Todas. Y solamente por un periodo de 3 años. 3 años. Ujú. Así es. Ok. Perfecto. ¿Algún comentario o pregunta final por ahí? ¿No? Bueno, Rogerio y Miquel, muchas gracias. Ha sido muy simpático el análisis. Muchas gracias. Y el día de mañana.